que llegue, Padre, para quedarse, que no se vaya, sino que dé fruto, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que sea tu Espíritu Santo paseándote por tu casa, por el corazón de cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo en esta noche tocándonos, Señor. Utilízanos, Padre, utilízame, Padre, para que seas tú a través de mí hablándole a tu pueblo. Utilízame como instrumento, Señor, para que cada una de las personas aquí reunidas, Señor, les llegue esta palabra y ponga en su corazón ese querer de buscarte en todo momento, Señor. Amén y amén. El título de hoy es El Espíritu Santo, mi amigo, mi guía, mi consolador. Amén. El Espíritu Santo. En el Espíritu Santo nosotros escuchamos en muchos pasajes de la Biblia que habla del Espíritu Santo, y hay canciones en que muchas veces es mencionado y cantamos y que Espíritu Santo, ven, lléname, lléname, y siempre está Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos nosotros del Espíritu Santo? La pregunta que me hacía yo, bueno, ¿y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Cuando yo era más joven, siempre escuchaba en las Escrituras el tema, el Espíritu Santo, Jesús dice, pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Entonces, leyendo en las Escrituras me encontré que yo me lleno del Espíritu Santo cuando soy obediente al Padre, cuando cumplo sus mandatos, cuando me aparto del pecado, cuando me guardo del pecado, cuando reconozco a Jesús como mi único Salvador. Amén. Así me lleno yo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a las Escrituras. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, yo reconozco que he pecado, yo me arrepiento de mi pecado, me arrepiento porque sé que muchas veces no hago las cosas bien, pero yo me arrepiento y reconozco que cometo errores, pero así como lo reconozco y así como identifico cuál es el pecado, asimismo yo voy a los pies del Padre y le entrego ese pecado y le digo: bueno, Señor, aquí estoy yo una vez más, y sé que siempre llego y te digo: Padre, he vuelto a pecar, pero ¿saben algo? Pero vuelvo y me arrepiento. Y es un arrepentimiento que espera el Padre, que sea un arrepentimiento genuino, algo que te lleve a que ya sabes que cometiste un error. Trata de no volver a cometer ese mismo pecado, porque eso sí es arrepentido de verdad. Entonces, Padre, regreso a ti arrepentido porque sé que he pecado, y entonces reconozco a Dios como mi Salvador y me bautizo, no solo en las aguas, sino en el Espíritu. ¿Para qué? Para que así, como dice las Escrituras, así recibo el don del Espíritu. El don del Espíritu es recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, ya cuando lo recibo, ya lo tengo, ya estoy lleno del Espíritu, Él viene y es mi amigo. ¿Cómo es mi amigo? El Espíritu Santo, yo le puedo contar de todo lo que me pasa. Muchas veces nosotros, los jóvenes, recuerdo que uno siempre tiene un amigo que le cuenta de todo y que te conoce más que a tu propia familia. Pero si yo te digo, el Espíritu Santo, Él puede ser ese amigo. Él te va a guiar, te va a consolar, te va a hacer entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Él va a estar contigo en todo momento. Entonces, ese amigo que tenemos, que
muy pocos amigos están llenos del Espíritu Santo y le contamos hasta las cosas más íntimas de nosotros. Y cuando peleamos con ese amigo, ¿qué hace ese amigo? Va y le cuenta a otras personas muchos secretos de nosotros. Créeme que el Espíritu Santo nunca va a hacer eso. El Espíritu Santo siempre va a estar para darte un consejo. Amén. Entonces nos pasa, o si no es ese amigo, termina siendo la almohada. Ahora que estoy que estoy un poco mayor, porque todavía me considero joven. Entonces nos pasa de que nos acostamos y cuando estamos acostados queremos resolver el mundo acostados ahí y todo eso se lo contamos a la almohada. Ya no tenemos amigos, sino quien termina siendo nuestro consolador y nuestro pañito de lágrimas es la almohada. Entonces empezamos a echar para atrás todos los problemas que tenemos ahí y empezamos a tirar cabeza y cómo lo resuelvo y cómo hago, por dónde me meto por este problema, anda y fulanito sabe esto. Si yo te digo que en vez de hacer eso, ¿por qué no te arrodillas y le empiezas a contar al Espíritu Santo sobre tus problemas? O ahí mismo, en vez de pensar y de empezar a maquinar en tu cabeza, empieza a hablar con Dios y empieza a contarle: Señor, mira, hoy tuve este día, hoy pasó esto, ¿qué puedo hacer, Señor, para que me ayudes a solucionar este problema? Me siento agobiado. Yo te digo, antes de buscar a una persona, antes de buscar a alguien que te consuele, yo te digo, busca al Espíritu Santo. Búscalo, cuéntale a Él todos tus problemas, cuéntale a Él todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo, y vas a encontrar consuelo en Él. Amén. Entonces, en ese momento en que tenemos esa comunión con Dios, con el Espíritu, Él nos empieza a guiar, nos empieza a mostrar. Muchas veces pasaba que yo cogía la Biblia y me ponía a leer la Biblia y simplemente la leía. Pero entonces mi esposa me enseñó y me dijo: pero ora antes de leer la Biblia, para que sea el Espíritu Santo revelándote lo que hay en las Escrituras. Entonces muchas veces yo no entendía lo que el Señor me hablaba en las Escrituras, porque siempre escuchan de que, bueno, en la palabra de Dios hay consuelo, en la palabra de Dios hay ánimo, hay nuevas fuerzas. Entonces yo leía y no pasaba nada, pero era porque lo hacía mal. Entonces los invito a que cuando cojan una Biblia no la lean por leerla. Pídanle al Espíritu Santo que le revele lo que está ahí escrito. Antes de empezar a leer, oremos y pidamos al Espíritu Santo que se avive, que se mueva en nosotros para que podamos entender en las Escrituras. Amén. Pablo nos enseña que debemos cuidar nuestros cuerpos. ¿Sabías que nuestro cuerpo, y está en las Escrituras, es el templo del Espíritu? Amén. Pablo nos enseña a que tenemos que cuidar el templo. Entonces pasa que cómo desgastamos y cómo dañamos el templo del Espíritu. Lo dañamos siendo groseros, lo dañamos tatuándonos, lo dañamos haciendo cosas que lo constristan a Él, que lo entristecen a Él. Entonces pasa que nos contestan mal, y lo que hacemos es que sacamos nuestra mejor arma en groserías. Amén. Pasa que nos hace una grosería y nosotros contestamos con 3 piedras en la mano, como dicen por ahí. Entonces, ¿saben qué me enseña a mí el Espíritu Santo? De que debemos de ser pacientes, que debemos de tener el amor dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esos son los dones, el fruto que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo reconocemos nosotros que una persona está llena del Espíritu Santo?
porque esa persona es paciente, porque esa persona es amorosa, porque esa persona actúa diferente. Muchas veces vemos a personas aquí en la iglesia y tú dices, pero esa persona habla con un carisma, habla con aquella delicadeza. ¿Saben por qué? Porque esa persona tiene el Espíritu Santo dentro de ella. Y ahí vemos que se le ven los frutos a flor de piel. Cuando esa persona es amorosa, cuando esa persona es tierna. En Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas que nos lleven a ser juzgados. O sea, ¿qué me dice la palabra? En que si yo tengo estas 9 virtudes, 9 frutos que me da el Espíritu Santo, yo voy a ser una persona diferente. Yo me lleno del Espíritu Santo y se nota que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y me cuido yo porque yo soy el templo del Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en mí. Entonces no voy a pecar, no voy a ser grosero, no voy a decir vulgaridades, no voy a dar la famosa pruebita del amor, porque cuido el templo del Espíritu. Amén. Entonces nos llenamos del Espíritu y identificamos a esas personas que también están llenas del Espíritu, porque muchas veces en la calle dicen, míralo, y va a la iglesia, y yo no he visto que ha cambiado nada, es el mismo grosero, antipático con la mamá, le contesta a los papás y demás. O sea, ese es el típico comentario que escucha uno en la calle. Mire, y va todos los viernes allá al culto de jóvenes y no ha cambiado nada, es la misma persona. Pero ¿sabe por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se nota en la forma de caminar, de hablar. O sea, cambiamos totalmente porque somos otra persona, llenos del Espíritu. Aleluya. Amén. En las Escrituras, en Juan 14, del 16 al 17, me encontré que ahí es donde Jesús les está hablando a los discípulos. Y Jesús les dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y esté en ustedes. Amén. Ahí me está diciendo el Señor Jesús que después que Él fue crucificado en la cruz y que fue algo necesario que Él tuvo que vivir, iba a llegar a nosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, encontramos en el Espíritu Santo consuelo. A mí me pasó que cuando estaba preparando esta palabra, cuando estaba preparando este momento, yo me sentía muy agobiado. Yo me sentía por problemas que nunca faltan. Y me pasaba que estaba leyendo las Escrituras y me encontraba esos pasajes bíblicos en donde te dan ánimo, en que te dice confía. Entonces yo decía, wow, estoy aquí preparando, trabajando para ti, Señor, y tú a la vez estás trabajando en mí. O sea, yo estoy preparando para hablarle a tu pueblo y te estoy pidiendo que me des revelación, pero primero me estás trabajando a mí, porque así como estoy, me es difícil concentrarme. Le hablaba yo al Señor en ese momento, me es difícil preparar esta palabra, pero veo, Padre, que tú trabajas en mí. Primero me estás
trabajando a mí y luego quieres que yo trabaje para ti. Amén. Me sentí muy tocado en ese momento. En Juan 14, del 26 al 27, me encontré esto que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta el día de hoy estamos aquí escuchando su palabra. Nos está recordando todo lo que Jesús vivió, todo lo que padeció, todo lo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una palabra como si se hubiera escrito el día de ayer. Eso me enseña de que esa palabra no tiene fecha de vencimiento, no caduca. Pareciera como si se hubiera escrito para estos tiempos, así como se escribió en aquel tiempo. Eso es lo que me dice, me enseña. Y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, me está diciendo de que por siempre la palabra será recordada, por siempre todo lo que Jesús vivió y los discípulos vivieron y todo lo que está escrito será predicado por los siglos de los siglos, porque su palabra nunca va a tener caducidad. Siempre perdurará. Amén. También en el Espíritu Santo hay muchas personas y a veces esto es común, que recibimos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, pero nunca tenemos un accionar del Espíritu Santo. ¿Pero por qué no tenemos un accionar del Espíritu Santo? Porque vivimos haciéndole daño al Espíritu. Lo mantenemos reprimido en nosotros, pero lo tenemos ahí porque en algún momento lo aceptamos, en algún momento permitimos que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas, pero nunca hacemos que Él se manifieste en lo sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque vivimos siempre haciéndole daño al Espíritu Santo. Lo mantenemos preso en nosotros, pero Él debemos dejar que sea libre. ¿Y cómo? Teniendo paciencia, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Control propio es que yo no actúo por actuar, sino que pienso antes de actuar, para no pecar y no constrictar el espíritu. Amén. El Espíritu Santo siempre será consuelo en nosotros en medio de la dificultad. Así como yo, cuando estaba leyendo para preparar esta prédica, el Señor trabajaba en mí, era que el Espíritu Santo estaba en mí y me estaba consolando. Y les digo, por el tema de que ese momento sentí el consuelo, el problema que hoy tengo no es más grande que mi Dios, no es más grande que lo que me hace sentir el Espíritu cuando leo de las Escrituras. Amén. Y pasa que yo me puedo bajar ahora y terminar el culto y me puedo sentir nuevamente agobiado, me puedo sentir otra vez nuevamente triste, pero me recuerdo lo que leía y yo sé que el Dios al cual yo sirvo y al cual que yo busco y al que yo le oro es más grande que ese problema. Amén. Por eso, cuando me pasan este tipo de cosas, que hoy en día me siento muy cargado con cosas de la empresa, busco siempre la palabra, y esta vez estaba buscando no para que me llegara ese consuelo, sino para preparar la palabra de hoy, y automáticamente el Señor y el Espíritu Santo ponían consuelo en mi corazón. Amén. El Espíritu Santo es tu guía, es mi guía.
Porque el Espíritu Santo es mi guía, es tu guía. En Lucas 4:1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Muchos conocemos de ese pasaje bíblico lo que sigue, que es cuando el diablo tenta a Jesús. Pero fíjense que antes de Jesús entrar al desierto, me dicen las Escrituras que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, como quien dice, Jesús iba con todas las armas. Lleno del Espíritu Santo regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. O sea que el Espíritu Santo era la guía de Jesús en el desierto. Por eso Jesús pudo repeler la tentación del diablo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús estuvo lleno y fue guiado por el Espíritu Santo, esta palabra me enseña a mí que si yo estoy lleno del Espíritu Santo y soy guiado por el Espíritu Santo, yo puedo tener control propio. Que yo le puedo decir que no al pecado, que le puedo decir que no a ese amigo, pero le puedo decir que no a esa mala influencia que sabemos que no nos está edificando, sino todo lo contrario, nos está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Entonces, si estoy lleno y dejo que Él sea mi guía, entonces yo voy a poder tener control propio. Amén. Y termina el pasaje bíblico de Lucas 4:13. Dice: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Qué me quiere decir eso? Que no iba a ser la única vez que iba a ser tentado Jesús. Entonces, yo no puedo dejar que el Espíritu Santo salga de mí, o yo no puedo tener prisionero al Espíritu Santo. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo sea mi guía. Yo tengo que dejar tengo que pedirle a Dios que me dé más y más y más del Espíritu Santo, para que cuando vuelva yo a ser tentado por el pecado, yo pueda tener control propio y pueda decirle que no, porque esta casa, este es el templo del Espíritu, y aquí no entra el pecado, sino que entra el Espíritu Santo y su gloria. Amén. Entonces ya sabemos que debemos de guardarnos, que debemos que tener control propio, que tenemos que sacar a flote esos frutos del Espíritu Santo, para que ellos puedan guiar nuestra vida y así nosotros guiar la vida de otras personas. Así podemos nosotros ministrar y enseñar. Amén. Así como el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva nuestra fuerza, nos da aliento, nos consuela, así nosotros podemos mantenernos firmes ante la tentación, ante el pecado. Así como Jesús fue tentado en varias oportunidades, y termina la palabra diciendo hasta una nueva oportunidad. O sea que voy a recibir problemas, voy a recibir dardos del enemigo, voy a recibir momentos en donde no me voy a sentir muy bien, pero hay algo dentro de mí llamado Espíritu Santo que va a ser mi consuelo, que va a ser mi guía, que me va a dar nuevas fuerzas. Amén. Entonces, los invito a que cuando oremos, le pidan al Señor que lo llene del Espíritu Santo para saber afrontar el día a día, para saber cómo seguir ante este mundo que cada vez encontramos
más aflicciones, encontramos más cosas. Amén. Más cosas que llevan a que el templo se destruya. Pero ya sé que no puedo dejar que mi templo se deteriore. Yo tengo que mantenerme para que el Espíritu Santo more en mí y se manifieste en mí. Amén. También Pablo nos enseña sobre los diferentes dones del Espíritu Santo. Pero bueno, de estos dones, que es el don de la consejería, el don de hablar en lenguas, son varios dones, pero eso después el pastor nos los ha predicado ya, los dones, y ya conocemos más de estos dones. Eso está en Corintios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios y le habla de los diferentes dones que nos entrega el Espíritu Santo. Nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo no se manifiesta y le pedimos al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo, dame de tu don para que se manifieste en mi vida. Y ese don el Señor te lo concede, pero hay que saber pedirlo. Amén. Los invito a estar en pie. Vamos a orar por este tiempo. Vamos a orar y te invito a que ores, que cierres tus ojos y le pidas al Espíritu Santo que te llene, que rebose tu corazón, que llene tu vida, que te transforme, que se puedan reflejar esos frutos de los cuales te habló en esta noche, que te pueda mostrar todo lo bueno que es mantener el Espíritu Santo en nuestra vida, que Él sea tu guía, que Él sea tu consuelo. Pídele al Espíritu Santo en esta noche que esté contigo en todo momento. Cuéntale y dile al Espíritu Santo que de ahora en adelante va a ser tu mejor amigo, que le vas a contar de todo a Él, porque Él va a ser tu nuevo consejero, porque Él va a ser tu guía, va a ser quien te va a dar ánimos para seguir adelante. Amén. Vamos, muéstrale. Pídele al Espíritu Santo que llegue a ti y que se quede ahí, que more en ti y que transforme tu vida, para que esos frutos salgan a flor de piel, para que esos frutos que da el Espíritu Santo estén siempre contigo y se noten en el habla, en el actuar. Oh amado Padre, amado Rey, te pedimos en esta noche, Señor, que nos llene de tu Espíritu, de ese Espíritu Santo que es consolador, ese Espíritu Santo que es nuestra guía, Padre. Padre, no permitas que el Espíritu Santo salga de mí. Padre, te pedimos en esta noche que permanezca en nosotros, que se pasee por cada uno de los hogares aquí representados y limpie y saque todo aquello que no sea tuyo, Señor, que destruya, que queme, Padre, toda aquella piedra de tropiezo, Señor, que no nos deja mantenernos firmes en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que llenes nuestros corazones de ese espíritu renovador, que esos dones, Padre, que nos presentaste en esta noche estén siempre a flor de piel, para que podamos tener control propio, para que podamos decirle que no al pecado y mantengamos, Padre, el Espíritu Santo vivo en nosotros y que Él pueda manifestarse, Señor, para así como tú nos transformaste a nosotros podamos contarle al mundo cómo nos has llevado de menos a más, cómo nos dejaste, Padre, de estar atrás, nos dejaste, Padre, de ser cola para ser cabeza, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí dispuestos a recibir tu Espíritu, para que nos llene, Señor, y que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros, y que sea el Espíritu Santo actuando, Señor. Danos, Padre, de tu Espíritu Santo,
para transformar el mundo, así como nosotros has transformado nuestras vidas, Señor. Así como tú, Padre, has transformado nuestras vidas, Señor. Llénanos, Padre, llénanos del Espíritu, Señor, para que sea el Espíritu Santo mostrándonos toda verdad, para que sea el Espíritu Santo, Señor, mostrándonos qué camino debemos seguir, qué sendero debemos andar para mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Por eso queremos, Padre, en esta noche y recibimos, Padre, de tu parte ese Espíritu Santo renovador, ese Espíritu Santo que transforma, que liberta, ese Espíritu Santo que nos lleva, Señor, a confiar en ti y en el estar y en el vivir en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.